la presentación. Voy a dejar con ustedes buenos días a todos. Antes de comenzar, no escucho a nadie ahí. Buenos días. Qué bueno que me respondiste. Bien, hoy día vamos a comenzar, vamos a darle pase al grupo que tiene que presentar órganos genitales femeninos internos y externos. Voy a dejar que ellos se presenten, ¿ya? Y ustedes saben quién comienza la presentación. Comiencen nomás, jóvenes. Ya. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy vamos a presentar el tema que corresponde a órganos genitales femeninos internos y externos. Nuestro grupo se compone por Camila Beltrán, Jonathan Cid y Consuelo Núñez. Esto a cargo del doctor Jorge Enrique Espino. Siguiente. Nuestros objetivos son identificar los órganos genitales femeninos internos y externos, señalar las características fundamentales y ubicación de estos órganos, reconocer los ligamentos del sistema reproductor femenino, conocer venas y arterias involucradas en este sistema. Siguiente. Bien, el aparato genital o sistema reproductivo se localiza íntegramente en la pelvis, está involucrado en la función sexual. En la mujer también tiene la función de mantener al feto durante el embarazo. Estos órganos se agrupan para su estudio en externos, que son aquellos que se pueden ver a simple vista, e internos, los que se encuentran localizados en el interior del cuerpo. Vamos a comenzar con los órganos genitales internos. Siguiente. Estos corresponden a los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Los ovarios son las gónadas femeninas. Es un órgano par que tiene la doble función de generar ovocitos y también, al ser glándulas endocrinas, se encargan de producir hormonas reproductivas como estrógeno y progesterona. Poseen el tamaño de una almendra y miden de unos 3 a 5 centímetros de largo aproximadamente. Estas estructuras pueden encontrarse lateralmente entre el útero y la pared lateral de la pelvis, por detrás del ligamento ancho del útero y por debajo de las tubas uterinas. Los ovarios tienen un margen anterior y posterior, extremo tubárico y uno uterino, y una cara medial y otra lateral. Siguiente. Con respecto a la constitución interna del ovario, vamos a mencionar el epitelio de superficie germinal, que corresponde a una capa lisa de mesotelio ovárico. Esta es una monocapa de células cúbicas que le da a la superficie un aspecto mate grisáceo y que corresponde al recubrimiento peritoneal del ovario. Cabe destacar que no es la encargada de originar células germinales, pese a que su nombre podría hacernos pensar eso. La túnica albuginea, correspondiente a una cápsula de tejido conectivo que forma la superficie del ovario. También hay una corteza ovárica que contiene los folículos ováricos en desarrollo, una zona medular o médula central constituida por tejido conectivo, donde se encuentran los numerosos vasos sanguíneos y nervios. El cuerpo de albicans, que corresponde a un cuerpo cicatricial, que aparece como consecuencia de la degeneración del cuerpo lúteo, y se puede ver ahí con un color más o menos grisáceo. También vemos folículos primarios, secundarios y terciarios, un folículo ovárico vesiculoso de Graf, correspondiente al folículo preparado para su liberación. Este tiene un diámetro aproximado de 2 centímetros y es tan grande que puede sobresalir de la superficie del ovario. Y por último, el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es la estructura más grande que se puede ver en la imagen. Siguiente. Bien, el ovario se encuentra casi completamente libre y descubierto en la cavidad pélvica, pero posee medios de sostén, los cuales son el mesovario, que corresponde a un meso que procede de la cara posterior del ligamento ancho del útero. El ligamento suspensorio del ovario, que se fija en el extremo distal del ovario con la pared lateral de la pelvis. Este ligamento conduce los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios ováricos hacia el ovario. El siguiente es el ligamento propio del ovario, el cual es un ligamento corto que discurre medialmente dentro del mesovario. Cabe destacar que este ligamento corresponde a un resto de la porción superficial del gubernáculo ovárico del feto y conecta el extremo proximal del ovario al ángulo lateral del útero, justo inferior a la entrada de la tuba uterina. Aquí es importante mencionar que el gubernáculo ovárico está relacionado con el descenso de la gónada desde su lugar de desarrollo en la pared posterior del abdomen. Y el último ligamento es el tubo ovárico, que une el extremo distal tubárico del ovario con la franja ovárica, que corresponde a una de las franjas más grandes del infundíbulo. Siguiente. Las tubas uterinas corresponden a un órgano par encargado de conducir al ovocito liberado mensualmente desde la cavidad peritoneal periovárica hasta la cavidad uterina. También es el lugar habitual donde ocurre la fecundación.
Idealmente, las tubas uterinas se extienden posterolateralmente de forma simétrica hacia la pared lateral de la pelvis, donde se arquean anteriores y superiores a los ovarios, sobre el ligamento ancho situado horizontalmente, también conocido como mesosálpix. Cada tuba uterina puede dividirse en 4 porciones que de lateral a medial son. El siguiente. Está el infundíbulo, que corresponde al extremo distal en forma de embudo que se abre en la cavidad pélvica, en la cavidad peritoneal, por medio del osteo abdominal de la tuba uterina. Esta estructura termina emitiendo digitaciones denominadas franjas o fimbrias que se extienden sobre la cara medial del ovario. La ampolla es la porción más ancha y larga y se inicia en el extremo medial del infundíbulo. Un dato importante es que la fecundación del ovocito suele ocurrir en esta porción. El istmo corresponde a la porción de paredes gruesas que entra en el cuerno uterino. Y por último está la porción uterina, que es un corto segmento intramural que pasa a través de la pared del útero y desemboca por el osteo uterino de la tuba uterina. Esto en la cavidad uterina a nivel de los cuernos uterinos. Siguiente. Las tubas uterinas están constituidas por 3 túnicas. Una túnica serosa, que es la más externa y forma parte del ligamento ancho del útero. En profundidad a esta se halla una túnica delgada correspondiente a la túnica serosa, subserosa. Tenemos también una túnica muscular que consta de varias delgadas capas y sirve para el movimiento independiente de la tuba uterina, así también para la captación de folículos maduros y el transporte de los cigotos. Y una túnica mucosa que consta de numerosos pliegues y tiene una importancia considerable en el transporte de los cigotos hacia el útero. Siguiente. El útero es un órgano muscular hueco con paredes gruesas y forma de pera. Es el lugar donde el embrión y el feto se desarrollan y se sitúa entre la vejiga y el recto. Pese a que el útero es una estructura muy dinámica cuyo tamaño y proporciones varían con los diversos cambios vitales, el útero no gestante suele medir 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 de fondo, y pesa aproximadamente 90 gramos. Es de consistencia dura elástica debido a que en su mayoría está constituido por tejido muscular liso. Este puede dividirse en 2 porciones, el cuerpo y el cuello. Siguiente. El cuerpo del útero constituye a los 2/3 superiores de esta estructura y tiene 2 caras, una vesical relacionada con la vejiga y una intestinal. En él se encuentra el fondo del útero, que es una parte redondeada del cuerpo que se sitúa por encima de los ostios uterinos de las tubas uterinas, y una cavidad uterina que corresponde a una hendidura estrecha cuando se contempla lateralmente, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y con una forma de triángulo invertido en una vista anterior, como se ve en la imagen adyacente. Como mencioné anteriormente, en los ángulos superiores se encuentran los ostios uterinos de las tubas uterinas y en la parte inferior se comunica con un canal cervical o cérvico-uterino a través del osteo interno del útero. Cabe destacar que esta hendidura tiene una longitud aproximada de 6 centímetros desde el osteo uterino externo hasta la pared del fondo. Dentro de esta también podemos encontrar los cuernos uterinos, los cuales son las regiones superolaterales de esta cavidad, por donde entran las tubas uterinas. Esta estructura se continúa inferiormente como el canal del cuello del útero. Este es un canal fusiforme que se extiende desde el osteo interno del útero y se comunica con la luz de la vagina a través del osteo externo. La cavidad uterina, en particular el canal del cuello del útero y la luz de la vagina, constituyen conjuntamente al canal del parto a través del cual pasará el feto al final de la gestación. Vemos también el istmo del útero, el cual separa el cuerpo del cuello del útero y corresponde a una región relativamente concéntrica del cuerpo y mide alrededor de 1 centímetro de longitud. Y también está el cuello del útero, que es el tercio inferior, estrecho y cilíndrico, y se puede dividir en 2 porciones. Una porción supravaginal entre el istmo y la vagina y una porción vaginal que protruye la vagina y rodea el osteo externo del útero. La porción supravaginal del cuello, está separada de la vejiga urinaria anteriormente por tejido conectivo laxo y del recto posteriormente por el fondo de la excavación rectouterina. Siguiente. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas. El perimetrio, correspondiente a la capa serosa externa, que está formada por peritoneo apoyado en una delgada capa de tejido conectivo. Y el miometrio es la capa muscular media de músculo liso, que se distiende notablemente durante el embarazo. En el parto, la contracción del miometrio es estimulada hormonalmente a intervalos cada vez más cortos para dilatar el osteo del cuello del útero y de esta manera expulsar el feto y la placenta. Durante la menstruación, las contracciones del miometrio pueden provocar espasmos dolorosos. Cabe destacar que las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en esta capa.
Y por último, el endometrio, que corresponde a una capa de mucosa interna, la cual se adhiere firmemente al miometrio y participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce la concepción del blastocisto, se implanta en esta capa, pero si no se produce, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante la menstruación. Siguiente. Las posiciones del útero. La posición normal del útero en la mujer adulta suele presentar una inclinación anterior-superior con respecto al eje de la vagina, es decir, en anteversión. Podemos decir que esta es la posición fisiológica. Eso lo vemos en la primera imagen. En la segunda imagen, el cuerpo del útero se flexiona o dobla en sentido anterior con respecto al cuello uterino, apoyándose sobre la vejiga, es decir, en posición anteflexión, o sea, el útero cae o bascula hacia adelante. En la tercera imagen encontramos la retroversión, o sea, el útero cae o bascula hacia atrás. En la última imagen está la retroversión y retroflexión, o sea, el útero cae o bascula y se repliega hacia atrás. Ligamentos del útero. Encontramos al ligamento ancho del útero, que es una capa doble de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis. Este ligamento ayuda a mantener el útero relativamente centrado en la pelvis y se puede dividir en mesometrio, que es el segmento ligamentoso al útero, en mesosalping, que es el segmento ligamentoso a la trompa uterina, y el mesovario, que corresponde al segmento ligamentoso del ovario. También encontramos el ligamento redondo del útero, que nace en los ángulos laterales del útero anterior-inferiormente a la unión útero-tubárica. Estos dos ligamentos son vestigios del gubernáculo ovárico. Los ligamentos cardinales o cervicales transversos se extienden desde el cuello del útero supravaginal y porciones laterales del fornix de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis. Los ligamentos uterosacros nacen en la cara posterior del cuello del útero, cerca de sus márgenes laterales y terminan en el centro del sacro. Estos pueden palparse con un tacto rectal. La vagina. La vagina es el órgano copulador femenino. Se trata de un músculo membranoso. Se trata de un tubo músculo membranoso distensible con una longitud de 7 a 9 centímetros. Se extiende desde la cara más superior de la parte vaginal del cuello del útero hacia el ósteo vaginal, que corresponde a la abertura en el extremo inferior de la vagina. La vagina sirve como un canal para el flujo menstrual, forma parte inferior del canal del parto, recibe el pene y la eyaculación durante el coito, se comunica superiormente con el canal del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo de la vagina. Siguiente. Las relaciones de la vagina. Anteriormente se relaciona con el fondo de la vejiga urinaria y la uretra. Lateralmente se relaciona con el músculo levantador del ano, la fascia pélvica visceral y los uréteres. Posteriormente, de inferior a superior, se relaciona con el canal anal, el recto y la excavación rectouterina. Cabe destacar que la pared posterior de la vagina es más larga. Inferiormente se abre en el vestíbulo del perineo, inmediatamente posterior a la abertura externa de la uretra. Siguiente. A partir de su abertura externa, la vagina discurre en sentido posterior-superior a través de la membrana perineal y hacia la cavidad pélvica, donde se inserta mediante su pared anterior al margen circular del cuello del útero. La pared anterior de la vagina posee muchos pliegues vaginales transversales, como también la carina uretral, que es la expresión de la uretra en la pared anterior de la vagina y corresponde al famoso punto G. Algo muy importante corresponde al fornix de la vagina, que es el espacio formado entre el margen del cuello y la pared vaginal. Por su posición, el fornix se subdivide en un fornix posterior, un fornix anterior y dos cuellos y dos fornices laterales. Cabe destacar que la porción posterior del fornix vaginal es la más profunda y está íntimamente relacionada con la excavación rectouterina. Las arterias y venas de los órganos genitales internos. Ovarios. Los ovarios están irrigados por las arterias ováricas, que se originan en la arteria aorta abdominal y por las ramas ováricas de la arteria uterina. Las venas que drenan el ovario forman un plexo venoso pampiniforme. Cabe destacar que las venas de este plexo suelen fusionarse para formar una sola vena ovárica. La vena ovárica derecha asciende para drenar en la vena cava inferior.
La vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda. Tubas uterinas. La irrigación de las tubas uterinas depende de las ramas tubáricas, de la arteria uterina y arteria ovárica. Las venas, muy numerosas, siguen un patrón similar al de las arterias, drenando en las venas ováricas y uterinas. Útero. La irrigación del útero deriva principalmente de las arterias uterinas, con un posible aporte colateral de las arterias ováricas. Las venas uterinas entran en el ligamento ancho y forman un plexo venoso uterino a ambos lados del cuello del útero. Las venas de este plexo drenan en las venas ilíacas internas. Vagina. Las arterias que irrigan la porción superior de la vagina derivan de las arterias uterinas. Las que irrigan la porción media e inferior de la vagina derivan de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Las venas forman plexos a los lados de la vagina que drenan a través de las venas vaginales en las venas ilíacas internas, tras presentar numerosas anastomosis con los plexos venosos de las vísceras adyacentes. Los órganos genitales externos. Para entender de mejor manera la ubicación de los genitales externos, vamos a dividir el perineo en un triángulo urogenital anterior y un triángulo anal posterior. En el triángulo anal se encuentra el ano y el esfínter externo del ano, y en el triángulo urogenital están los genitales femeninos externos. En los órganos genitales externos encontramos el pudendo femenino, que está constituido por aquellas partes del aparato genital femenino que son visibles en la región perineal. El pudendo femenino actúa como tejido sensitivo y eréctil en la excitación sexual y el coito, dirige el flujo de la orina, evita la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Este está constituido por monte del pubis, labios mayores y menores, clítoris, bulbos vestibulares, glándulas vestibulares mayores y menores. Monte del pubis. El monte del pubis es una eminencia adiposa redondeada anterior a la síntesis del pubis, tubérculos y ramas superiores de ambos pubis. La eminencia está formada por una masa de tejido adiposo subcutáneo. La cantidad de grasa del monte aumenta en la pubertad y disminuye en la menopausia. La superficie del monte del pubis se continúa con la pared anterior del abdomen. Tras la pubertad, el monte del pubis se cubre con un grueso vello púbico. Los labios mayores son pliegues cutáneos prominentes que proporcionan indirectamente protección al clítoris y a los óseos externos de la uretra y vagina. Cada labio mayor está lleno casi por completo de un proceso digitiforme, de tejido conectivo laxo que contiene un músculo liso y la terminación del ligamento redondo del útero. Discurre infero-posteriormente desde el monte del pubis hacia el ano. Se sitúa a los lados de una depresión central llamada hendidura pudenda. En la mujer adulta, las caras externas de los labios están cubiertas por piel pigmentada que contiene muchas glándulas sebáceas y vello púbico. Las caras internas de los labios son lisas, rosadas y sin vello. Los labios mayores son más gruesos anteriormente, donde se unen para formar la comisura anterior. Esta comisura suele desaparecer tras el primer parto. Labios menores. Son pliegues cutáneos redondeados que carecen de grasa y vello. Están incluidos en la hendidura pudenda por los labios mayores y rodean y cierran el vestíbulo de la vagina, en el cual se abren los óseos vaginal y externo de la uretra. Presentan un núcleo central de tejido conectivo esponjoso que contiene el tejido eréctil en la base y muchos pequeños vasos sanguíneos. Los labios menores forman dos láminas. Las láminas mediales de ambos lados se unen como frenillo del clítoris y las láminas laterales se unen como al glande del clítoris, o a menudo anteriores e inferiores, con lo cual se solapan y lo ocultan, para formar el prepucio del clítoris. La cara interna del labio menor es piel delgada y húmeda, presenta el típico color rosado de una mucosa y contiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas. Vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es el espacio redondeado por los labios menores que contiene las desembocaduras de la uretra y la vagina, y los canales de las glándulas vestibulares mayores y menores. El óseo uretral externo se localiza a 2.3 centímetros posterior al glande del clítoris y anterior al óseo vaginal. A cada lado del óseo uretral externo se encuentran las aberturas de los canales de las glándulas paruretrales. Las aberturas de los canales de las glándulas vestibulares mayores se localizan en las caras superiores y mediales en los labios menores.
a las 5 y a las 7 en punto respecto al osteo vaginal en posición de litotomía. Himen. Es un pliegue anular delgado de mucosa en el osteo vaginal que rodea y ocluye parcial o totalmente la luz tras su rotura. Solo son visibles sus restos o carúnculas himeniales. Estos restos separan la vagina del vestíbulo del himen, carece de una función fisiológica conocida. Se considera básicamente un vestigio evolutivo. El clítoris. El clítoris es un órgano eréctil localizado en el punto en que los labios menores se unen anteriormente. Consta de una raíz y un cuerpo pequeño y cilíndrico, formado por dos pilares, dos cuerpos cavernosos y el glande del clítoris. Los pilares se fijan en las ramas, inferiores del pubis y la membrana perineal profundo de los labios. El cuerpo del clítoris está cubierto por el prepucio del clítoris. En conjunto, el cuerpo y el glande del clítoris tienen alrededor de 2 centímetros de largo y menos de 1 centímetro de diámetro. El clítoris es muy sensible y aumenta de tamaño con la estimulación táctil. El glande es la parte más inervada del clítoris y posee numerosas terminaciones nerviosas. Bulbos vestibulares. Los bulbos del vestíbulo son masas de pares de tejido eréctil alargado de unos 3 centímetros de largo que se sitúan a los lados del osteo vaginal, superiores o profundos a los labios menores, pero nunca dentro, inmediatamente inferiores a la membrana perineal. Están cubiertos inferior y lateralmente por los músculos bulboesponjosos que se extienden por toda su longitud. Glándulas vestibulares mayores. Las glándulas vestibulares mayores, con un diámetro aproximado de 0,5 centímetros, se localizan en el espacio perineal superficial a cada lado del vestíbulo, posterolateralmente al osteo vaginal e inferiores a la membrana perineal, por lo que se encuentran en el espacio perineal superficial. Estas glándulas son redondeadas u ovales, y en parte están cubiertas posteriormente por los bulbos del vestíbulo, como los bulbos de la glándula están parcialmente rodeadas por los músculos bulboesponjosos. Los finos canales de estas glándulas pasan profundos a los bulbos y desembocan en el vestíbulo de la vagina a cada lado del osteo vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Glándulas vestibulares menores. Son glándulas más pequeñas a cada lado del vestíbulo de la vagina que desembocan en entre los ósteos externos de la uretra y vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina que humedece los labios y el vestíbulo de la vagina. Arterias y venas. La vascularización arterial procede de las arterias pudendas externas, ramas de la arteria femoral, que vascularizan principalmente el monte del pubis y la parte más anterior de los labios mayores y menores. De la arteria pudenda interna, rama de la arteria ilíaca interna, que vasculariza principalmente la parte posterior de los labios mayores y menores y los bulbos del vestíbulo. El clítoris está vascularizado por la arteria profunda del clítoris, rama de la pudenda interna. El glande recibe, además de las arterias dorsales del clítoris, ramas de las arterias profundas procedentes de la pudenda interna. Las venas. Las venas del monte del pubis y de los labios mayores y menores se dirigen a las venas pudendas externas y a las venas pudendas internas a través de las venas perineales. Las venas de los bulbos del vestíbulo y de las glándulas bulbovestibulares drenan en la vena pudenda interna. La sangre de las venas del clítoris es recogida por las venas clitoridaes superficiales y profundas, que recorren en la cara dorsal del clítoris separadas entre sí por la fascia clitoridea y terminan drenando en la vena safena mayor de las superficiales y en la vena ilíaca interna las profundas a través de las venas vaginales. Aquí estarían las referencias y muchas gracias por ver. Bien, ha sido presentado entonces el tema sobre aparato genital femenino. Baje con la presentación, por favor, para poder ver el panel. Ahí estamos. Entonces, bien. Ha sido presentado el tema entonces por la señorita Consuelo, Camila y Jonathan, ¿ya? Aparato genital femenino. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran realizar. Parece que no hay preguntas. Bien, tengo que decirles que la presentación fue bastante buena. Creo yo que estuvo de acuerdo con los objetivos que ustedes se plantearon. Me gustó mucho porque lo hicieron en terminología anatómica casi perfecta, ¿ya? Acuérdense que las tubas uterinas, no trompas uterinas. Alguien dijo por ahí trompas.
no sé si fue Camila, parece que dijo en un momento trompa. No, es tubas. Ahora ya no existe la trompa de falopio como antiguamente existía, ahora es tuba uterina. ¿Ya? Y el resto estuvo muy bien. Consuelo, excelente tu presentación, ¿ya? Lo hiciste muy bien, también la Camila lo hizo muy bien, y Jonathan, ¿no es cierto?, al final también realizó una muy buena presentación. Bien, ahora yo voy a hacer un repaso de lo que ustedes presentaron, y espero que ustedes me envíen su presentación para subirla posteriormente, ¿no es cierto?, al campo. Yo voy a presentar ahora el tema conforme algunos detalles para hacer énfasis en algunas cosas, ya que son detalles importantes que ustedes deben manejar. Así que voy a presentar, ahora voy a compartir la pantalla con ustedes con el tema genital femenino. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí. Se ve. Bien, ahí tenemos una figura, ¿no es cierto? En la primera foto, una foto real, digamos, de lo que es, ¿qué podemos ver aquí? Aquí, por ejemplo, el útero, ¿ven? Voy a poner el láser para poder, esto es el útero aquí, ¿se fijan? El útero. Aquí hay una tuba, aquí está la otra tuba, ¿no es cierto? Aquí están los ovarios. Es decir, aquí tenemos prácticamente la realidad de las cosas, que no son tan iguales a como normalmente se señala. Bien, partamos por un detalle muy importante que es el desarrollo embriológico. Cuando nosotros nacemos, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de ser masculino o femenino, eso ya lo dijimos en el aparato genital masculino, ¿no es cierto? Bien, hay dos tubos, dijimos, ¿ya? Los tubos mesonéfricos, que eran los que daban el aparato genital masculino, que están en rojo, y estos que están aquí, fíjense, se llaman paramesonéfricos. Para porque están al lado de los mesonéfricos. Paramesonéfricos. Estos son los que dan el origen al aparato genital femenino. Es muy importante ese detalle. Son dos conductos, ¿no es cierto?, que originalmente dan el resultado final como el aparato genital femenino. Ahora, aquí hay un detalle que ustedes no se deben olvidar nunca. Estos dos conductos, derecho y izquierdo, en un determinado momento en su recorrido, ¿qué pasa? Se juntan. ¿Se dan cuenta aquí abajo? Se juntan. Y esa fusión que existe aquí es definitiva y total. Por eso hay órganos que son pares y órganos que son impares, ¿ya? Los pares son las tubas, que las vemos aquí, derecha a izquierda, todo este segmento, son las tubas, pero esta parte que se une aquí constituye el útero y la vagina. Por lo tanto, las dos zonas pares son las tubas y las dos zonas unidas son el útero y la vagina. Y eso es muy, pero muy importante en las malformaciones congénitas que nosotros vamos a ver. La gónada, ya dijimos, la gónada es una sola, tanto en el hombre como en la mujer, y esa gónada, ¿no es cierto?, en la mujer se transforma en ovario, ¿ya? Y que la vamos a ir viendo, y que también se origina, como muy bien lo dijeron ustedes, en la parte alta de lo que es el abdomen, y es transportada, ¿no es cierto?, hasta la pelvis. Pasa la abertura superior de la pelvis, y por debajo de esa abertura se localiza. Allí ustedes pueden ver la gónada, ¿no es cierto? Todos los ligamentos de esta gónada, en realidad el ligamento propio del ovario, por ejemplo, viene a hacer ¿qué cosa? Ese gubernaculum teste que gira hacia abajo, ¿no es cierto?, el ovario para dejarlo en la posición cercana a lo que son, ¿no es cierto?, las fimbrias de la tuba uterina. Entonces, esos detalles son importantes embriológicamente. Ahora, esto es interesante aquí, fíjense cómo los dos conductos, ¿no es cierto?, paramesonéfricos llegan allí y se funden en el centro, en uno solo. Y ese uno solo, finalmente, forma un solo órgano, que es el útero, ¿ya? Y en la parte más distal forma parte de la vagina. Esa luz interna del útero tiene que ser completa, absolutamente completa, y tiene que, finalmente, los septos que separan los dos desaparecen y queda una sola estructura que sería entonces el útero. Muchas veces eso no sucede, y cuando no sucede, ¿no es cierto?, vamos a tener grandes malformaciones en el útero que traen como consecuencia que esa mujer a veces no puede ser madre, sencillamente no puede concebir. Aquí tenemos entonces el aparato genital masculino y aquí estaría el femenino.
Ustedes pueden ver, las tubas, dos, pero el útero uno solo, la vagina una sola. Por eso es la diferencia. Partamos por los ovarios localizados dentro de la pelvis. Ahí ustedes ven las medidas del ovario, 3 centímetros por 1,5 por 1 centímetro, y pesan entre 6 a 8 gramos aproximadamente. Son par, derecho e izquierdo, donde se localizan en una zona que se llama la fosa ovárica, que está entre las dos arterias ilíaca externa y ilíaca interna, y sobre esta arteria obturatoria que está aquí, obturatriz, ahí hay una depresión que se llama la fosa ovárica. Ahí originalmente están localizados los ovarios. Una vez que la mujer tiene ya un primer embarazo o crecimiento, digamos, por alguna cosa, en un primer parto, los ovarios nunca vuelven a esa posición, sino que vuelven a una zona posterior a la arteria ilíaca interna y posterior al ovario, al uréter, posterior al uréter, y van a ubicarse por detrás sobre aproximadamente este plexo que es el plexo sacro, ¿ya? Por lo tanto, la localización se llama fosita ovárica y es una depresión peritoneal de la pared, ¿no es cierto? Allí. Los ligamentos que los fijan ya los dijeron muy bien. Hay un ligamento que es el ligamento propio del ovario, que lo une al útero, un ligamento suspensorio, que no es otra cosa que el ligamento que acompaña todos los vasos que vienen desde arriba, es decir, desde la parte lumbar, ¿ya? Y van al polo superior. Y un ligamento que llega al margen anterior, que se llama ligamento ancho, que es el peritoneo en la región pélvica. Allí se fija esta estructura. El margen posterior es libre, absolutamente libre. Es decir, es como una hoja que hace esto, está sujeto de aquí, pero el resto está libre, ¿ya? Entonces, esa es la característica que tiene el ovario. Posee, como muy bien lo dijo su compañera, un margen anterior, un margen posterior, un polo superior, un polo inferior, ¿no es cierto? Y dos caras, una medial y una lateral, ¿ya? Aquí vemos el punto en donde el ligamento ancho llega hasta aquí. Este detalle es interesante porque esta estructura que es el ovario, que la vemos aquí, ¿no es cierto? Este es el margen posterior, está absolutamente libre, y sus dos polos que los vemos aquí. Ahora, no es nunca recubierto por peritoneo. El peritoneo nunca lo recubre, siempre llega a su margen anterior solamente, ¿ya? Entonces, esta estructura, el ovario, es el único órgano que está dentro de la cavidad peritoneal, dentro de la cavidad peritoneal. El único órgano de la estructura humana que está dentro de la cavidad peritoneal es el ovario, ¿ya? Aquí vemos la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Un espacio, y el ovario metido de esa manera, ¿no es cierto? Ya en la cavidad peritoneal, pero no cubierto, nunca cubierto por peritoneo. Es decir, no forma un meso, ni forma un momento, ni un ligamento. Ese ovario es un ovario intraperitoneal. Acuérdense que la cavidad peritoneal es como un globo, ¿ya? Dijimos el otro día. Ese globo, ¿no es cierto?, tiene un espacio adentro. Esa es la cavidad peritoneal. Todos los órganos se meten por la pared y acarrean, ¿no es cierto?, el peritoneo hacia adentro, formando mesos, formando mentos, etc. Pero nunca están dentro de la cavidad. El único órgano que lo hace es el ovario. Aquí vemos una figura del ovario derecho en una laparoscopía. Ahí lo vemos, el color que tiene, un color más blanquecino. ¿Cómo es la estructura? Es parecida a la del testículo, lógicamente. Tiene una albuginia, acuérdense, la albuginia, ¿ya? Pero el ovario, como no está recubierto por peritoneo, por fuera tiene un epitelio germinativo, así se llama, epitelio germinativo, ¿ya? Es una capa especial que tiene allí y que representa al peritoneo, pero no es peritoneo, no es peritoneo. El peritoneo llega solo hasta el margen anterior. ¿Y por qué no es peritoneo? Porque una vez al mes ese epitelio se abre para dar la salida a los ocitos. Por lo tanto, si hubiera peritoneo, el peritoneo no permitiría la salida de ese ovocito hacia el exterior. Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Aquí tenemos, miren, epitelio germinativo. Aquí estaría entonces el término que debe usarse. Acuérdense, ¿ya? Yo se los puse en el PPT, ¿ya? Pero lo señalaron de una forma diferente. Epitelio germinativo. Después viene una túnica albuginia, que sería la
tubina que está inmediatamente por dentro. Y además aquí también hay una túnica vascular, igual que el testículo, y por dentro viene la corteza y la médula. ¿Qué es lo que hay en la corteza? En la corteza es donde están los folículos. Los folículos están todos ubicados en la parte cortical. Aquí ustedes tienen que la parte central o la médula son las que tienen los vasos sanguíneos esencialmente y las terminaciones nerviosas. Sin embargo, la corteza es la que tiene, ¿no es cierto?, los folículos. Y la mujer nace con una dotación de folículos. Viene desde su origen ya trayendo los folículos correspondientes. Una vez que maduran, una vez que la mujer llega a la etapa, ¿no es cierto?, de pubertad, estos folículos comienzan, ¿no es cierto?, a madurar lentamente y comienzan a salir. Son alrededor de 400 folículos finalmente los que la mujer va a tener durante toda su vida, por eso tiene alrededor de 400 meses de vida fértil aproximadamente, que son, ¿no es cierto?, entre 30 y 35 años aproximadamente. Cada folículo, ¿no es cierto?, cuando está inmaduro viene muy pegado a la médula, pero a medida que madura, ¿no es cierto?, puede ser que la maduración está estimulada por la hipófisis a través de la gonadotropina, de las hormonas, ¿no es cierto?, que están a nivel hipofisiario, ¿ya? Y estas hormonas hipofisiarias hacen que madure. La luteinizante y la folículo estimulante hacen que vaya madurando, hasta que finalmente, cuando ya está maduro, que es un folículo germinativo vesiculoso, porque tiene una gran vesícula adentro, que se llama folículo de Graf, digamos, se rompe la pared y libera a esta estructura que es el ovocito. El ovocito es el que es la semilla misma, ¿no es cierto? Es lo que va a juntarse con el espermio para formar un ser vivo futuramente. Ahora, cuando una mujer, ¿no es cierto?, ocurre esto y este ovocito es fecundado, se forma esta estructura que se llama el cuerpo lúteo, que generalmente se mantiene 3 meses como una real glándula endocrina, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener el embarazo y ayudar a que el embarazo vaya desarrollando. Si en el caso este folículo no hay unión con ningún esperma, ¿cierto? La mujer rápidamente hace que este cuerpo lúteo no se desarrolle, sino que finalmente termine en esto otro que vemos acá, que se llama cuerpo albicans, que es un cuerpo, ¿no es cierto?, un resto de lo que iba a ser este cuerpo lúteo, ¿ya? Eso es lo que sucede habitualmente en la mujer. Aquí tenemos la corteza ovárica, una figura de la corteza, los ovocitos, miren cómo están ahí, gran cantidad de ovocitos. Bueno, aquí viene toda la parte embriológica. Aquí está la diversa etapa, lo mismo anterior, ya que vimos, ustedes ven como estos folículos son pequeños, son primordiales primero, después viene el primario, secundario, terciario y finalmente el folículo maduro, que es el que libera el ovocito. Y el cuerpo lúteo o cuerpo albicans posteriormente, ¿ya? Aquí vemos un ovario normal, ¿cierto? Un ovario normal abierto, digamos, y algunos quistes que a veces aparecen en los ovarios que se llaman ovarios poliquísticos. La tuba uterina mide alrededor entre 9 a 12 centímetros de longitud, no es tan recta, sino que es bastante curvada, diríamos, esta tuba uterina. Esta tuba tiene 4 porciones que la distinguen, 10 centímetros promedio, ¿ya? Una porción uterina, una zona que se llama el cuerpo, todo esto se llama el cuerpo. Y el cuerpo está dividido en 2 zonas, el istmo, una zona más delgada, de 2 a 4 milímetros de diámetro, y una zona más gruesa, ¿no es cierto?, que es la ampolla, entre 6 a 6,5 milímetros. Para terminar en el infundíbulo, que es esta zona terminal, como una trompeta abierta, como una flor abierta. En el centro hay un ósteo, el ósteo abdominal de la tuba, ósteo abdominal. Y este ósteo está rodeado por estas estructuras que se llaman las fimbrias. Estas fimbrias, ¿no es cierto?, son importantes porque son las que se mueven para poder traer al ovocito que fue liberado de esta estructura que es el ovario para que entre aquí en este ósteo y siga su trayecto por dentro de la tuba, ¿ya? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. La tuba está rodeada por peritoneo, ¿ya? Rodeada por peritoneo, formando la serosa de él. Y esta proyección se llama mesosalpinga, ¿ya? Aquí vemos el infundíbulo de la tuba,
aquí hay un ligamento de coadaptación, un ligamento que adapta, ¿no es cierto?, la tuba con el ovario. Se llama ligamento tubo-ovárico. Es un ligamento de coadaptación, más que un ligamento, ¿no es cierto?, suspensión del ovario. Mantiene siempre unida la tuba con el ovario. Estas fimbrias, hay fimbrias menores aquí, chiquitas, fimbrias mayores que son estas, y una fimbria gigante que habitualmente está sobre este ligamento, que se llama ligamento, ¿no es cierto?, tubo ovario. Aquí vemos realmente lo que es en verdad el conjunto de fimbrias. No son 2, 3, 4, son muchas fimbrias, son pequeñas salititas, ¿no es cierto?, que están alrededor de un punto central que sería el oso. La tuba es una estructura formada, como dijimos, por una capa externa, que es el peritoneo, una capa media, que es una capa muscular, que vamos a ver enseguida, y una capa interna, que es una capa, ¿no es cierto?, mucosa, ¿ya?, que se llama el endosalping. Esa mucosa tiene gran cantidad de canales alargados, surcos longitudinales, gran cantidad de surcos longitudinales. Al principio son muy poquitos, pero a medida que avanzamos llegamos a encontrar muchos surcos longitudinales. Esto es importante porque aquí vamos a hacer un corte a nivel intradural, a nivel ítmico un corte y a nivel ampular. 3 secciones, la sección 1, sección 2, sección 3, y la vamos a ver aquí. La sección 1 es esta, vemos claramente el músculo de la tuba y vemos que el lumen de la tuba es bastante claro y preciso. Ya se ve bastante bien, ¿no es cierto?, el interior de la tuba. Aquí, por ejemplo, ya han crecido mucho, ¿no es cierto?, estos pliegues longitudinales y ya el lumen se ve mucho más complejo ya mucho más enredado, ya, pero se ve todavía el lumen claramente y aquí estaría la tuba con sus capas, ¿no es cierto?, musculares, que se consideran que la interna sería como circular y la externa como longitudinal. En realidad las dos son helicoidales, pero una larga y otra corta. Pero cuando llegamos a la ampolla, la parte más lateral del cuerpo, encontramos que hay miles de qué cosas, miles de pasillos entre estos pliegues longitudinales. Estos pasillos son tan numerosos, que son prácticamente casi imposibles de contarlo. Aquí vemos una toma más cercana de cada uno de estos pasillitos longitudinales. Bien, cuando normalmente entra el ovocito, es un solo ovocito que entra en la tuba y tiene que encontrarse con el espermio. Por lo tanto, la cantidad de posibilidad que tiene el espermio de encontrarse con el ovocito es bastante compleja. ¿Por qué? Porque hay cientos de pasillos, por decirlo así, por los cuales pueden venir espermios, pero es un solo pasillo que lleva al ovocito. Por lo tanto, es importante que la cantidad de espermios que vienen sea una gran cantidad, son millones de espermios que vienen ocupando todos los pasillos, ¿ya?, para que algunos solamente, los que justo se van a encontrar en el pasillo que viene el ovocito, sean capaces de fecundar. Los demás, todos pasan y se pierden definitivamente, ¿no es cierto?, no formando, ¿no es cierto?, el óvulo. Aquí vemos un detalle importante, y este detalle es interesante porque como la tuba se acerca una vez al mes. Fíjense, aquí en esta figura ustedes ven que la tuba, aquí está la fimbria, ¿no es cierto?, y aquí está el ovario. ¿Cómo se acerca esta fimbria al ovario para que caiga, ¿no es cierto? La fimbria está aquí al lado y la fimbria tiene que hacer esto, ¿no es cierto?, y colocarse en esta posición para que deje caer este ovocito, ¿no es cierto?, en la tuba, en la fimbria de la tuba. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera se mueve la tuba? ¿Por qué se mueve la tuba? Bueno, la tuba se mueve por algo muy importante que te lo voy a mostrar aquí. Esto que viene aquí. La tuba tiene una capa vasomuscular. Es decir, en estos puntos que están aquí, que se ven azules, ¿no es cierto?, o más negros, esta gran cantidad de puntos son vasos sanguíneos que están entre las fibras musculares. Y estos vasos sanguíneos que están entre las fibras musculares se llenan de sangre. Y en el momento que se llenan de sangre, erectan la tuba. Y al erectar, esa tuba se ubica debajo del ovario, definitivamente.
Eso ocurre una vez al mes, ¿ya? Y resulta que esa erección hace que entonces sea capaz la tuba de tomar ese ovocito y transportarlo, ¿ya? Aquí vemos claramente la posición, ¿no es cierto?, que tiene la tuba en relación al ovario. Si ustedes ven aquí, cualquier ovocito, ¿no es cierto?, que salga de esta tuba, de este ovario, perdón, va a caer hacia abajo. No va a tener posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar acá, porque el ovocito no salta hacia allá. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta tuba que está en esta posición se tiene que colocar aquí abajo. Y al colocarse abajo, cuando cae en posición anatómica, cae abajo, es tomada inmediatamente por esta fibra. Por lo tanto, esta es la tuba, ¿no es cierto? Esta es la zona que se mueve y definitivamente ayuda a esa relación entre tuba y... La fecundación, como lo dijo su compañera, se realiza en la primera porción, en la porción, ¿no es cierto?, que corresponde a la zona más amplia, a la ampolla. En la ampolla terciolateral de la tuba, ahí se une el ovocito con, con el, sí, se une el ovocito con el esperma. Aquí vemos dos tubas en una salpingología. Aquí vemos eso, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, este ovocito se mete aquí, es tomado por la fibra y es transportado. Y aquí en esta zona es donde se encuentra con el esperma. Definitivamente, esos, ¿no es cierto?, el esperma que llega al ovocito, ingresa a través de la corona radiada, perfora, ingresa y se funden los dos cigotos finalmente para formar un ser. Ese ser comienza a formarse desde un primer día, cuando el cigoto comienza, ¿no es cierto?, ya es un huevo, ya no es un ovocito, ya es un huevo, ya es un cigoto, comienza a seguir avanzando en la tuba. Durante ese momento que avanza, al principio es una célula, después son dos células, después son cuatro, después son ocho, después son 16, 32, hasta que llega una etapa que se llama la etapa de mórula. En la etapa de mórula, al quinto día, al sexto día, está en condiciones recién para poder fijarse en la pared uterina, anclarse en la pared uterina. Recién al cuarto, quinto día está en esas condiciones. Antes de eso no tiene ni una posibilidad. Esos días anteriores está dentro de la tuba y va avanzando, 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 ¿no es cierto?, gracias a los movimientos que tienen los cilios, ¿no es cierto?, de la capa interna de la tuba y los movimientos peristálticos de las paredes hacen de que este ovocito vaya avanzando, avanzando hasta que llega al fondo del útero. Y en el fondo del útero es el punto en donde se ancla y finalmente se queda allí y se desarrolla. A veces no sucede esto y queda, por ejemplo, a veces queda parado, obstruido por algún motivo en la tuba y allí sigue desarrollándose y forma lo que se llama embarazo tubario. Ese embarazo tubario no tiene ni una proyección. ¿Por qué? Porque la tuba no tiene la capa muscular para poder dar espacio para el desarrollo de un feto, por lo tanto se rompe la tuba de forma hay que operar y cortar la tuba definitivamente y se pierde ese embarazo. Por lo tanto, es importante que el huevo, ¿no es cierto?, el cigoto llegue hasta el útero, que es el órgano fundamental. Aquí vemos el útero, un órgano impar, medio y simétrico, como sabemos, aquí lo vemos también en una laparoscopía, ahí se ve el útero. El útero tiene características, primero está inclinado hacia adelante, fíjense, sobre la vejiga, tiene una cara vesical y una cara que aquí arriba cae en los intestinos, por lo tanto cara intestinal. ¿Ya? Tiene un fondo, que es la parte más alta, y tiene un cuello y un cuerpo. Ahí vemos el cuerpo y el cuello. Este útero sufre un cambio dependiendo de la edad, desde la época del nacimiento hasta la época de la senectud. Ustedes pueden ver, este es un útero senil, una abuelita ya, y este es un recién nacido. En el cuello y el cuerpo en el recién nacido es casi 50-50. Después el cuerpo empieza a crecer más que la porción del cuello y finalmente en una mujer adulta, ¿no es cierto?, encontramos un útero de esta forma, ¿ya? Donde hay un cuerpo que se está arriba, una zona que limita el cuerpo del cuello, se llama istmo, en la zona istmica, y el cuello que lo vemos abajo. Esta es una mujer, ¿no es cierto?, que ha tenido un hijo y esta es una mujer que ha tenido muchos hijos, por lo tanto se ve mucho más. Y finalmente, ¿qué sucede con el útero? A los 55 años, sobre los 50 años, de ahí para el frente,
comienza, ¿no es cierto?, esta capa muscular del útero que se llama miometrio, comienza a llenarse de tejido fibroso y comienza a fibrosarse ya, porque ya dejó de funcionar como tal. Aquí vemos una mujer que nunca ha tenido ningún hijo, no ha parido nunca, se llama nulípara, nulípara. Y hay una mujer que ha tenido muchos hijos, ha parido muchas veces, se llama multípara. Aquí vemos entonces la forma que tiene el útero de una mujer nulípara y una multípara. El cuello del útero varía mucho en su característica de una mujer nulípara o una multípara. Fíjense el ósteo del cuello uterino es redondeado aquí, en cambio acá es alargado, ¿cierto? Tiene un labio anterior y un labio posterior. Entonces, fácilmente a través de un tacto vaginal se puede saber si esa mujer ha tenido o no ha tenido hijos. ¿Cuál es la posición del útero? Esa es la posición del útero. Está inclinado hacia adelante. Esa posición tiene un nombre, ¿no es cierto? Y hay una relación entre el cuerpo y el cuello. En la primera relación, cuerpo-cuello, ¿ya? Eso se llama anteflexión, anteflexión. Y entre el útero completo, cuerpo, cuello y vagina, que es este ángulo que está aquí, se llama anteversión. Entonces la posición del útero es de antiversoflexión. Esa es la posición. Cuando ustedes digan, ¿qué posición tiene el útero? Antiversoflexión. Y aquí vemos el ángulo 170 en la antiflexión, flexión, y de 90 en la antiversión. Entonces, versión con B de vagina, flexión, ¿no es cierto? Ahí tenemos esa característica. Ahora, en eso nosotros tenemos aquí claramente cómo el útero puede irse hacia atrás, hacia adelante, pueden haber retroflexiones, retroversiones. Por ejemplo, aquí hay retroversiones entre útero y vagina, van cambiando las posiciones, ¿ya? Y aquí está cambiando entre cuello y cuerpo. Se dan cuenta, por lo tanto, estas son flexiones. Aquí hay una anteroflexión, ¿no es cierto? Aquí hay una retroflexión aquí abajo, ¿ya? Y aquí hay una disposición diferente que es como el cuello se corrió, digamos, del centro de la pelvis. La constitución anatómica, mucho músculo, mucho músculo. Acuérdense, es un órgano muscular esencialmente. Aquí vemos la fibra muscular. Estas son las fibras uterinas que son capaces de contraerse para eliminar el feto que está dentro, para empujar el feto. Y estas fibras tienen un montón de detalles importantes. Vienen de ambos lados, verde, azul y rojo, que entran al útero y forman estas espirales, ¿no es cierto? Por eso el útero, que tiene 8 a 9 centímetros de altura, puede estirarse, estirarse, estirarse durante el embarazo hasta 45 centímetros de altura, ¿ya? Aumenta 400 veces su tamaño, 400 veces su tamaño en un embarazo, ¿no es cierto? Al término de un embarazo. Por lo tanto, este útero tiene esa capacidad. Aquí vemos la fibra, además, ¿no es cierto?, está recubierto por peritoneo y hay un montón de fibras que llegan a él, que son los ligamentos. Aquí vemos un útero normal y hay un útero grávido, en donde vemos claramente que el istmo se transforma en un segmento intermedio y el cuerpo crece mucho hacia arriba. Ustedes pueden ver tremendo. El cuello sigue estando allí, pero en el momento del parto el cuello va desapareciendo. Los ligamentos que toman al útero son los ligamentos anchos, ¿no es cierto?, más el ligamento, ¿no es cierto?, redondo, que lo gira hacia adelante, y los úteros sacros que lo tiran hacia atrás. Aquí está el ligamento ancho, que tiene a su vez en el mesometrio, que es entre el útero y la pared, tiene, ¿no es cierto?, al ovario por detrás, en un mesosalping, en un mesovario, perdón, y a la tuba hacia arriba en un mesosalping, y el ligamento redondo que también está aquí en un pequeño meso. Aquí vemos ese mesometrio, ¿no es cierto?, que está lateralmente. Ligamento redondo, fíjense cómo sale y va pasando por el canal inguinal para llegar a la región superficial. Y los ligamentos transversos, vemos aquí, ¿ya?, que van desde el cuello hacia el lado, ¿ya?, que son, y los ligamentos uterosacros, los vemos aquí atrás, que van hacia el cuello. El cuello uterino es importante, ustedes ven, tiene muy superficialmente algunas fibras musculares que forman, ¿no es cierto?, como un árbol allí muy especial. Tiene una parte que está dentro de la vagina, intravaginal, y una parte que está sobre la vagina, supravaginal. Aquí vemos el cuello uterino. Esta zona del cuello es importante porque aquí está la abertura del cuello. Aquí
es donde se forma el cáncer cérvico uterino, en esta apertura del cuello. Aquí se hace un examen que se llama el Papa Nicolau para poder extraer las células que están aquí, para poder estudiarlas y ver si esas células, ¿no es cierto?, están formando alguna célula, ¿no es cierto?, neoplásica. Eso debe hacérselo ahora. Y aquí están lo que yo les decía, las malformaciones congénitas. Como el útero, normalmente, cuando no se funden los dos tubos paramesonéficos, fíjense, quedan estos septos que hacen de que hayan malformaciones importantes uterinas. La vagina, que es la estructura esencialmente para la cópula, ya está hacia abajo. Hay una parte de la vagina que corresponde a estos dos conductos paramesonéficos, pero la última parte de la vagina, el cuarto inferior, viene de otra parte embriológica, el seno urogenital. De tal manera que la vagina está compuesta entonces embriológicamente por dos zonas diferentes. ¿Ya? Aquí vemos la vagina, tiene muchas arrugas transversales, tiene algunos pilares también longitudinales, ¿ya?, que son importantes, especialmente para el momento de la relación sexual. El fondo de la vagina se une con el cuello formando esta estructura que se llama el fornix. El fornix posterior es el más profundo. Aquí vemos el fornix posterior, el fornix anterior es mucho más bajo y dos fornix laterales. Ese fornix posterior, a través de él podemos tocar, ¿no es cierto?, la parte más baja del peritoneo que llega a esa zona. La vagina tiene una forma, ¿no es cierto?, especial, es capaz de contraerse de tal manera de que en el momento del parto se contrae y se aumenta mucho su diámetro, pero en el momento de la relación sexual disminuye el diámetro, pero se alarga mucho, ¿ya? Una característica pantográfica que tiene, ¿cierto? Es una característica especial que tiene, que es como esto que tengo yo aquí en la mano. ¿Fija? Esta estructura, podemos decir, si yo la tiro de acá, miren lo que pasa, miren cómo se alarga, ¿no es cierto? Aquí se alargó así, ¿te das cuenta? Pero cuando se acorta, se enancha. Ahí está ancha la vagina corta en el momento del parto. Y aquí, ¿no es cierto?, en el momento de la relación sexual, la vagina se alarga, pero se enancha. Esto que vemos aquí es una zona, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos pantográfica, una estructura pantográfica. Aquí vemos la vagina relacionada con la vejiga, relacionada, ¿no es cierto?, con la uretra por debajo, en la parte superior, ¿no es cierto?, está en relación con el cuello, y por detrás, ¿no es cierto?, separada del recto que está inmediatamente por detrás. Aquí vemos esta relación. Los genitales externos o pudendo femenino, como vemos, están constituidos esencialmente por ¿quién? Por una serie de estructuras que embriológicamente corresponden a las mismas del hombre, y que son el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores y el vestíbulo vaginal. El monte del pubis, ya sabemos, esta zona pubiana que está aquí, con gran cantidad de vellos pubianos, ¿no es cierto?, se llama monte del pubis. Los labios mayores son estos grandes labios que vemos aquí, y que son dos derecho e izquierdo, que están unidos con una comisura posterior y una comisura anterior. Cuando los dos labios mayores están cerrados, dejan un espacio de apertura al centro. Ese espacio de apertura central se llama rima pudenda. Rima pudenda. Dentro de la rima pudenda, cuando están cerrados los labios mayores, ¿no es cierto?, no se ven lo que está por dentro. Abrimos los dos labios mayores y vemos los labios menores. Estos son los labios menores que están allí, que generalmente, ¿no es cierto?, tienen por detrás, estos labios menores tienen, ¿no es cierto?, una comisura, ¿ya? Y por delante tienen un frenillo. Ese frenillo llega al clítoris, medialmente y lateralmente forman el prepucio del clítoris. Estos son los labios menores. ¿Qué son los labios menores? Es la parte vaginal que se originó del seno urogenital. Por lo tanto, los labios menores no son otra cosa que la proyección de la vagina hacia superficial. Y el espacio que está entre los labios menores se llama vestíbulo vaginal. Vestíbulo. ¿Ya? Y el vestíbulo vaginal, ¿qué tiene? El ósteo vaginal, tiene el meato urinario aquí, y atrás una fosita que se llama las fosas del vestíbulo. Estas son las estructuras que vemos allí. Este es el pudendo femenino, ¿no es cierto? Aquí están los labios mayores, aquí están los labios menores, ¿ya? Y aquí está, entonces, este espacio que está aquí se llama la rima pudenda, y este espacio entre los labios menores se llama el vestíbulo vaginal. Aquí vemos lo mismo, el osteo vaginal. Este osteo vaginal, cuando uno lo abre los labios menores, ¿qué es lo que ve al fondo?
ve una membrana, y esa membrana se llama himen, y ese himen puede estar con un orificio, con dos orificios, puede ser piriforme o bien desflorado, es decir, abierto, roto, digamos, después de una relación sexual se rompe ese himen, ¿ya? Quedando restos que se llaman carúnculas pictiformes. Este himen es una membrana de un resto embriológico, porque embriológicamente se forma de dos partes, ¿ya? Eso es el himen en general. Hay muchos tipos de himen, ustedes pueden ver, son bastante especiales, ¿ya? Muchas veces tampoco está perforado, es imperforado, y esto da problemas. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿no es cierto?, puede llegar a los 18, 19, 20 años y no tener nunca una menstruación. ¿Por qué? Las menstruaciones están quedando dentro, porque no hay espacio para salir. Este himen debe abrirse, ¿no es cierto?, para que las menstruaciones puedan salir. Y finalmente tenemos lo que es el clítoris, ¿no es cierto?, que está aquí, en la región más anterior, con el cuerpo del clítoris, el glande del clítoris, ¿no es cierto?, y lo que son estas raíces del clítoris. ¿Qué es lo que es el clítoris? El pene femenino, formado por ligamentos suspensorios y por ligamentos, ¿no es cierto?, que fundiforme, que está hacia arriba. Asociado a este clítoris tenemos estas estructuras que son los bulbos vestibulares o bulbos del vestíbulo. Estos son acúmulos de vasos sanguíneos que están allí y que se conectan con el clítoris. Por lo tanto, en el momento de la relación sexual, el clítoris se erecta igual que el pene masculino, y esa erección es porque esta sangre ingresa al cuerpo del clítoris y, lógicamente, hace que aumente el tamaño. Ahora, en relación a esta misma estructura, encontramos aquí esta glándula, que es la glándula vestibular mayor, que es la que se abre a el ósteo vaginal, ya específicamente al vestíbulo vaginal, se abre a través del conducto. Esa es la que aquí vemos el clítoris, ¿cierto? Aquí vemos el cuerpo del clítoris, las raíces del clítoris, la parte intermedia y la conexión entre el bulbo del clítoris y el clítoris propiamente. De tal manera que esto es lo que provoca y ayuda a la erección del clítoris. Esto es puras venas que hay aquí, un conjunto de venas que y aquí vemos entonces el ángulo del clítoris, el cuerpo, el glande, ¿cierto?, y las raíces del clítoris en relación con la rama isquiotibiana, que son las que vemos ahí. Aquí vemos los ligamentos suspensorios del clítoris y la irrigación, esencialmente la arteria pudenda. La arteria pudenda es la arteria que se encarga de principalmente dar toda la irrigación, y las venas también son las venas pudendas que estarían drenando a toda esta zona que están aquí. A veces nosotros encontramos restos embrionarios, ya sabemos que en el caso de la mujer hay restos embrionarios del aparato genital masculino, y en el caso del hombre hay restos embrionarios del aparato genital femenino. Todo esto que está de color amarillo aquí son restos embrionarios del aparato genital masculino, es decir, de los conductos el conducto mesonéfrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quedan restos como el epóforo, el paróforo, el conducto de Gardner, que quedan allí definitivamente, y estos pueden dar algunas inflamaciones características de lo que es entonces la parte femenina. Bien, esto sería entonces una leve repaso del tema, ya, que presentaron sus compañeros. Camila, Consuelo y Jonathan, ¿no es cierto?, que están allí, no los veo, pero supongo que están allí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? A ver si aparece alguno. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gonzalo, siempre aparece. Gonzalo, Nicolás, ¿cómo están? Bien, jóvenes, con esto damos por terminado aparato genital femenino, y yo les voy a subir el PPT, ¿no es cierto?, a nivel de campo virtual para que ustedes lo puedan revisar y ver. Está bastante bien el PPT que presentaron. Esto sería por hoy día. Nos quedaría la última clase el día viernes. Ahora, ¿la delegada de curso está por ahí o no? Argandoña, creo que es la cita Argandoña, ¿no? ¿Está ahí la cita Argandoña en alguna parte? Sí, sí estoy. ¿Dónde está la cita Argandoña? Quiero verla. No puedo poner la cámara, estoy en el hospital. ¿Está en el hospital? ¿Y por qué está en el hospital? ¿Está enferma? Un poquito. Pero ¿cómo que un poquito? No, es que el otro día me hice un procedimiento y me van a revisar. Ah, ya. Caterina Argandoña, necesito que ustedes vean, bueno, terminamos esta semana terminamos la materia.
Por lo tanto, esta semana, ¿no es cierto? Hoy día es 30, vamos a ver, el día 2 de julio terminamos, ¿ya? Ahora, la prueba estaba para ¿cuándo? Para el 19, parece, de julio, ¿no? Para el 21. 21 de Sí, profe, julio. el 21. Entonces, me gustaría adelantar la prueba para que ustedes pudieran tener, digamos, porque queda del 2 queda una, 2, va a quedar 2, casi 3 semanas. Entonces podríamos hacer la prueba antes, puede ser el 7 o el 14, no sé. Me gustaría adelantar la prueba para que ustedes terminen antes el curso y tengan posibilidad de estudiar las otras asignaturas que van a seguramente a tener pruebas después. Entonces, este adelantamiento a la prueba, quiero que ustedes lo vean en el curso y Caterina, digamos, no sé, haga pregunte a tu compañero para que pueda avisarme cuándo podemos tener la prueba, ¿ya? Y no tan después. Yo había puesto la prueba el 19 porque no sabía si había paro, si había algún otro problema, etcétera, etcétera. Pero no hubo ningún problema, todo salió perfecto y se acortó bastante, casi 3 semanas se acortó la asignatura. Por lo tanto, yo les pido, jóvenes, que también hagamos la prueba más rápido, primero porque la materia está calentita, como se dice, y si no, se va a pasar los días y se le va a ir olvidando, y finalmente van a tener problemas. Entonces, yo les pido que por favor mediten eso, y el viernes que tenemos la última prueba, la última clase, perdón, vamos a conversar de nuevo para ver qué han decidido respecto a la fecha de la prueba. Así que, Caterina, te hago ese pedido, por favor, ¿ya? Sí. ¿Ya? Ella una conversada con Nicolás, con Gonzalo, con Sebastián, que los veo, ¿ya? Para ver si hacemos la prueba un poco antes, ¿sí? Y no esperemos tanto tiempo. Así van a saber las notas también que se sacaron en las presentaciones, porque vamos a hacer esa prueba y yo pongo las notas de inmediato de las presentaciones, las tengo listas ya, pero se las voy a poner después de la prueba, ¿ya? Para que puedan pensar, ¿no es cierto? Y puedan irle bien en la prueba final. Bien, jóvenes, los dejo hasta aquí porque ahora yo tengo clase de nuevo, otra vez, en 5 minutos más entro a clase de nuevo, ¿ya? Nos vemos entonces a las 11 de la mañana. Quiñilén le envió luego Luis Quiñilén, ¿no es cierto? Me mandó la última presentación, se la voy a revisar y se la envío en la tarde, ¿ya? Luis Quiñilén. Chao, profe. Listo, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao, profe.